Bien, entonces lo que vamos a ver ahora es un tema correspondiente o que forma parte del aparato digestivo. Ustedes saben que el aparato digestivo es parte de los aparatos de la vida de nutrición, junto con el aparato cardiovascular o circulatorio, respiratorio y urinario. Entonces, vamos viendo ahora una porción del aparato digestivo, la porción superior o donde inicia, el cual va a tener que ver con la cavidad bucal. Entonces, con respecto a la cavidad bucal, antes de ingresar a la misma cavidad, tenemos que, obviamente, repasar que externamente existen estructuras anatómicas que van a proteger la musculatura que está alrededor de la cavidad bucal, como el orbicular de la boca, que ustedes ya han llevado, y pues otros músculos también que van a llegar hacia las fibras o las haces del orbicular, los cuales permiten que los labios superior, inferior y las comisuras labiales puedan, obviamente, deprimir o puedan elevar, ¿no? Que será su característica también de esta musculatura. Ahora ya en los labios, propiamente los labios, no son estructuras que tienen que ver con la parte cutánea y la parte mucosa, tienen diferentes estructuras anatómicas, ¿no? Las cuales están anexas a lo que es los labios, ¿no? Como el arco de Cupido, el filtro, ¿no? Los surcos del filtro, el bermellón, ¿no? La hendidura labial, las comisuras labiales. Inclusive en estas estructuras que se llama el bermellón labial se encuentran unos surcos labiales, los cuales son como nuestras huellas dactilares, ¿no? Que nos sirve para la identificación de personas y obviamente para también investigaciones legales, ¿no? Eso se llaman los surcos labiales. Entonces, bueno, esas estructuras nos sirven como protección a lo que es la propia cavidad bucal, que es lo que vamos a estudiar ahora, ¿no? Entonces, ya estudiando la anatomía de la cavidad bucal, vamos a ver que se divide en dos porciones y que estas dos porciones están divididas, una externa y otra interna, a través de la arcada gingivo-dentaria. Entonces, la parte externa se llama el vestíbulo bucal, o también llamamos vestíbulo oral. Es el espacio que se encuentra entre las encías y las piezas dentarias, en su cara externa, hacia lo que son los labios, hacia la mucosa de los labios. Entonces, todo ese espacio que están viendo ahora se llama vestíbulo oral. La arcada gingivo-dentaria va a ser como un límite, ¿no? Entonces, gingivo significa encía, y obviamente estamos hablando de las piezas dentarias, ¿no? Las encías y las piezas dentarias. Y cuando ahora en esta imagen están viendo en contacto, eso se llama oclusión dentaria. Entonces, cuando dejamos de estar en contacto, es decir, abrimos la boca, se separan las piezas dentarias y podemos ver hacia adentro la cavidad bucal propiamente dicha. Esta cavidad bucal propiamente dicha ya va a tener límites, ¿no? Un límite superior que vamos a denominar como el techo o el paladar, el límite inferior que está donde se encuentra la lengua, y además se encuentra también musculatura a nivel del piso, ¿no? Habíamos visto ya en la mandíbula, ¿no? Las espinas mentonianas, ¿no? Para la inserción de, obviamente, el genio gloso y el genio ioideo, y el músculo también del piso de la boca que se llama el piloioideo. Entonces, esa es la parte inferior. Hacia atrás existe un espacio por donde pasa el bolo alimenticio que se va a llamar el istmo de las fauces, que ya va a comunicar con lo que es la faringe, propiamente la bucofaringe. La nariz también comunica a través de lo que son las coanas, a eso se llama la nasofaringe, ¿no? Y la laringe también a la laringofaringe, ¿no? Entonces entra y luego obviamente va a ir a lo que es la conexión con la faringe y el esófago, ¿no? En el caso del bolo alimenticio. Ahora, la pared anterior de la cavidad van a ser pues las piezas dentarias, pero sus caras internas, porque las caras externas, a las cuales las vamos a llamar vestibulares, miran al vestíbulo. En cambio, sus caras internas, que miran a la cavidad bucal propiamente dicha, las de arriba se van a llamar palatinas por el paladar, y las de abajo se van a llamar linguales,
por la lengua. Entonces eso ya es más que ustedes analicen de forma lógica la posición y las caras de una pieza dentaria, que enseguida vamos a repasar. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta clase, ¿no? Las dos porciones, el vestíbulo bucal y la cavidad bucal propiamente dicha, pero además la arcada gingivo-dentaria, que viene a ser como un límite entre ambas regiones. Entonces les decía que el vestíbulo oral, miren, aquí está en la fotografía, estamos estirando lo que es la parte del labio superior para que ustedes vean la mucosa labial. Esta mucosa labial se va a unir a la encía a través de estas estructuras que se llaman los frenillos. Este es el frenillo labial, ¿no? Encontramos un frenillo labial medio, superior e inferior, que se llaman frenillos labiales principales, pero además también existen otras estructuras fibrosas que están uniendo, ¿no? Y ya son laterales o secundarias. Entonces, esos son los frenillos, ¿no? Que están viendo acá. Se puede ver cómo, ¿no?, su estructura fibrosa llega o contacta la mucosa labial hacia la encía. Entonces, dentro de la encía, ahorita van a ver, también existen dos tipos de encía. La que están viendo cambiando de color aquí, la encía adherida, y la que recubre la parte, la pieza, la corona del diente, se llama la encía libre, que ya vamos a ver. Entonces, esta parte se llama el vestíbulo oral. Pero aparte de los frenillos, también encontramos en el fondo, se llaman los carrillos o los rodetes. Esos carrillos o rodetes entonces nos dan un límite más profundo a nivel de lo que es el vestíbulo oral, ¿no? Y eso también es importante a nivel de odontología, porque cuando las personas se hacen hacer un tipo de aparatología, lo que le llamamos prótesis o prostodoncia, ya sea removible o fija, tenemos que hacer un tipo de impresiones acá. Y obviamente para que haya mayor estabilidad y bueno, tenga una mayor retención estas prótesis, tenemos que tener en cuenta estos alivios que presentan las personas, que hay que realizar en el acrílico, en el caso de ser removible obviamente, para que no exista esta fricción y produzca lesiones a nivel de lo que es esta parte de la mucosa, ¿no?, y de los frenillos. Eso es importante, ¿no? Entonces el fondo se llama el rodete de los carrillos labiales. Bien, algo importante también, no sé si está acá, sí, justamente. A nivel del vestíbulo oral, miren, hay un conducto que desemboca, si ustedes recuerdan, la glándula parótida. Tenemos la glándula parótida como una glándula salival mayor, y presenta su conducto, el cual va la saliva atravesando por encima del macetero y atraviesa el músculo, que es el músculo, es lo que se llama el buccinador, va a atravesar la parte de la mejilla y va a desembocar a nivel vestíbulo oral, ¿no? Obviamente en la arcada superior, y el punto anatómico de referencia es entre el primer y el segundo molar superior, al frente, ahí pueden encontrar, ¿no? Cuando ustedes hagan su higiene bucal, ¿no?, su cepillado, van a hacer, van a apartar con el cepillo y ver ahí esta carúncula o este orificio, por ahí está saliendo saliva, para obviamente exista lo que es el acto fisiológico de formar el bolo alimenticio, ¿no? La comida y la saliva van a realizar el bolo alimenticio. Entonces, algo importante es la desembocadura del conducto parotidio, también antiguamente llamado el conducto de Steno, que se llama. Bien, hablando de la arcada gingivo-dentaria, tenemos, como les decía, la encía. Entonces su término al sufijo es gingivo, por eso es que cuando existen encías inflamadas se llama gingivitis, ¿no? Su color normal es un rosa coral. Cuando existen encías que son más azuladas, oscuras, moradas, entonces esa persona está cursando con un proceso de gingivitis, que eso inclusive puede ser de nacimiento, que puede ser con caracteres farmacológicos, que el niño ha tenido que tomar medicación en los primeros meses de edad
que la mamá también en etapa de gestación ha tomado medicamentos por alguna situación, entonces puede repercutir también acá como una lesión. No, lo que corresponde es hacer un tratamiento en el odontólogo, hacer un corte a lo que se llama gingivectomía y obviamente limpiar esas células muertas para poder dar o retomar la coloración normal. Y obviamente la inserción, que eso es lo que nos interesa, ya que la encía libre entonces va a cubrir parte de la corona de la pieza dentaria. Hablando de esta corona, existe la corona que están viendo ahora. Esa corona se llama la corona clínica. Esta corona clínica entonces está protegida por la encía libre. Es la que nosotros podemos, cuando utilizamos hilo dental para hacer nuestra limpieza, podemos entrar ahí. Pero la encía más profunda es la encima adherida, eso ya no podemos ingresar ahí, ¿no? Eso ya está cubriendo la parte, ¿no? Más caudal de la pieza dentaria y la que se va a unir a lo que es la mucosa labial. Entonces, esa es la encía adherida. Y la que está entre pieza y pieza, de manera de festones, ahí que van viendo, se llama la encía interproximal o de forma piramidales. Esta encía es la que comunica la cara externa con la cara interna. Ya les decía que la cara externa se va a llamar vestibular, ya sea en la arcada superior como en la arcada inferior. Aquí, por ejemplo, ven, ¿no?, una encía inflamada, hay placa bacteriana, hay malposición dentaria, y son factores que obviamente conducen para que exista enfermedad de las encías y, bueno, posteriores lesiones. Entonces esta persona va a tener sangrados, va a tener constantemente dolores, inflamación, hasta mal aliento debido a esta situación. Entonces les decía que esta encía es la encía interproximal o interdentaria, que se llama, o papila gingival, la cual va a comunicar la cara vestibular con la cara palatina o lingual, ya sea superior o inferior, ¿no? Esa es la característica. Bien, dentro de lo que son las piezas dentarias, la anatomía de las piezas dentarias, entonces una pieza está formada por lo que es una corona y una raíz. La raíz es la que entra en el alveolo óseo de los maxilares, formando esa articulación clásica que se llama la gónfosis, ¿verdad? Entonces ahí está la articulación de la raíz con el alveolo, ¿no?, o alveolo dental. Entonces esta corona se va a unir a nivel externo, obviamente, con la raíz, formando lo que se llama la porción cervical, también llamado el cuello dentario. Entonces esta corona es la que presenta el tejido más duro de nuestro organismo, que inclusive cuando las personas mueren calcinadas, quemadas, cuando no se puede reconocer ni el sexo, ni obviamente la parte de la estatura, ni la raza, ni la edad, etc., a través de las piezas dentarias podemos hacer una identificación, ¿no?, ya que este tejido es tan duro que nos permite realizar estudios a ese nivel. Entonces la corona está protegida por lo que es el esmalte. La raíz está protegida por lo que es el cemento. E internamente, entre la corona y la raíz, hay otro tejido que se llama la dentina, ¿no? La dentina. Ahora, internamente vamos a encontrar lo que es la cavidad pulpar o la dentaria, que es ahí donde se encuentra el tejido nervioso, el cual ingresa por la parte radicular, por la parte terminal de la raíz, al cual le llamamos el foramen apical, ¿no? Entonces por ahí ingresan el paquete vasculonervioso para darle vitalidad, para nutrirle, es decir, irrigarle e inervarle a cada pieza dentaria. Entonces esa es una característica interna ya de las piezas dentarias. No nos olviden que al articularse no está solamente la raíz del hueso, sino que hay un espacio fisiológico donde se encuentra el aparato periodontal, ¿no? Entonces ahí está el ligamento periodontal, que cuando existe acumulación también de placa bacteriana entre encía y corona del diente, puede ingresar también la parte bacteriana, ¿no?, la parte de la contaminación, y puede inflamar
a este ligamento periodontal o el parodonto, que a eso se le va a llamar la periodontitis, ¿no? Entonces se va inflamando, y gracias a eso también una persona, por más que no tenga caries, nada, puede tener una infección o una patología a nivel de la pieza dentaria, pues obviamente inclusive a veces puede perder por esa situación. Entonces esa es la estructura que tenemos sobre las piezas dentarias. Ahora las piezas dentarias se agrupan, o vamos a tener, a ver, ahí miren, la morfología de las piezas dentarias es de diferente manera. Ustedes van a llevar, algunos tal vez ya están llevando anatomía dentaria, van a realizar tallados ahí ustedes en jabón, en cera, todo, para que ustedes puedan determinar todas estas estructuras o la morfología específica que tiene cada una de las piezas dentarias, desde incisivos, caninos, premolares y molares. Entonces, cada pieza dentaria presenta 5 caras. Una cara a nivel de los incisivos y el canino se va a llamar incisales. A nivel de los premolares y molares vamos a llamar caras oclusales. Y luego presentan caras mesiales, las que se acercan al plano medio, distales, las que se alejan del plano medio, vestibular, las que miran al vestíbulo, palatinas, las que miran al paladar, o en el caso inferior, lingual, las que miran a la lengua. Esas son las 5 caras que presenta cada pieza dentaria. Entonces, como les decía, ahí está la estructura. No les voy a explicar todo esto, sino unas clases de anatomía dentaria, ¿no? Sino para solamente mostrarles que cada piecita dentaria presenta estructuras anatómicas como cúspides, fosas principales, secundarias, rebordes, facetas, y todo esto es lo que lo destruye la caries, ¿no? Que es la enfermedad que afecta a las piezas dentarias. Entonces, a los tejidos de las piezas dentarias. Entonces, ¿qué es lo que hace el odontólogo? Tiene que saber muy bien esta anatomía dentaria. ¿Para qué? Para que a su paciente, cuando le reconstruya materiales, no obviamente estéticos como las resinas, pueda darles las estructuras morfológicas ya anatómicas para cada paciente, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes sepan. Bien, entonces para nuestras arcadas dentarias tienen, ¿no?, grupos de dentarios, incisivos, caninos, premolares y molares. En una dentición permanente hablamos de 16 piezas dentarias superiores y 16 piezas dentarias inferiores. Por lo tanto, tenemos 32 piezas permanentes. En cambio, la dentición temporaria no tiene ni premolares y no tiene tampoco los terceros molares. Por lo tanto, vamos a tener la presencia solamente de 20 piezas dentarias. No hablamos de un incisivo central, de un lateral, de un canino, de un primer molar y un segundo molar, ¿no? Tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Ahora están nuestras piezas dentarias permanentes, se van desarrollando. Las piezas dentarias de leche erupcionan quiere decir que salen a la cavidad dentaria, se hacen visibles y posteriormente son funcionales cuando ya van a contactar entre superiores e inferiores. Eso se llama oclusión dentaria. Entonces normalmente a los 5 o 6 meses de vida ya empiezan a erupcionar las primeras piezas dentarias de leche, ¿no? Normalmente la cronología son primero salen los inferiores, luego los superiores, ¿no? Y luego van intercalando. Entonces, aproximadamente hasta los 3, 4 años ya tiene que existir las 20 piezas dentarias, ¿no? Ya a partir de los 5 o 6 años empiezan a cambiar, ¿no? Entonces empiezan a cambiar y estas raíces de las piezas dentarias de leche van a ser guías para los dientes permanentes, para que sepan dónde van a tener que brotar. Algo interesante es que las piezas temporarias, aparte de ser guías, tienen obviamente el tamaño, son más blanquecinas o en forma de así más lechosas, por eso se llaman dientes de leche. Son más pequeñas en su morfología,
¿no? Entonces, las dientes permanentes o las piezas permanentes son más voluminosas, ¿no? Son más parecidas a una coloración de esmalte, entonces son más resistentes, obviamente, ¿no? Más gruesas en su volumen, en sus dimensiones. Como son guías, entonces van a saber por dónde ir. ¿Qué pasa si un paciente pierde a temprana edad una pieza dentaria, un niño que se ha caído o algo ha pasado? Hay algunos papás que, bueno, tienen esa idea más que todo en la parte ¿no? del campo, la parte periurbana, etcétera. Entonces, ¿de qué van a cambiar? Entonces, sáquele o quémele, que así dicen, ¿no? A través de sustancias químicas, porque luego van a cambiar. Pero hay una situación, ¿no? El primer molar que están viendo acá, que ya es voluminoso, tanto superior como inferior, no cambia con ninguno, entonces sale por sí solo. Y este sale a los 6 años. Por lo tanto, muchas personas piensan que este va a cambiar y ahí hay una dificultad grande de pérdida de piezas dentarias. Entonces, esa es la situación. Cada pieza cambia de acuerdo a su homólogo correspondiente. El incisivo central, ¿no? Permanente, va a cambiar al incisivo central temporario, lateral con el lateral, el canino con el canino. ¿Dónde cambia? En los molares. Los molares temporarios son reemplazados por los premolares permanentes. O sea, el primer premolar reemplaza al primer molar. El segundo premolar reemplaza al segundo molar. Y los molares permanentes, el primer molar, el segundo y aquí que no se ve el tercero, salen sin recambiar. Entonces, hasta los 13, 14 años tiene que existir entonces hasta el segundo molar. Entonces, vale decir 28 piezas dentarias. Y ya no tiene que existir ninguna diente de leche, ya tiene que haber recambiado todo hasta los 13, 14 años. Y a partir de los 18 hasta los 21 o 25 años sale lo que le denominan la muela del juicio, ¿no? Que es el tercer molar, ¿no? Entonces, tanto en la parte superior como en el inferior. Y pues a veces tiene problemas al salir por el espacio del maxilar. Nuestra arcada normalmente a nivel facial de nosotros, a nivel genético, es más pequeña, no tenemos espacio y obviamente después desacomoda o aprieta, empuja para que los dientes de adelante tengan apiñamiento, no se desordenan, ese es el problema. En muchas personas no llega a erupcionar, solamente empuja y se va echando inclusive, y después puede provocar lesiones a nivel del nervio dentario inferior sobre todo, y pues bueno, eso ocasiona un dolor complicado y pues hay que hacer la cirugía del tercer molar, ¿no? Tal vez varios de ustedes están en esa etapa de la erupción de los terceros molares. Bien, ahí les decía, están las 32 piezas dentarias a nivel de lo que es la arcada superior e inferior, y también acá las piezas, ¿no? Temporarias, que son las 10. Lo que ven ahí con numeración es la nomenclatura dentaria. Esa nomenclatura es darle una codificación a la pieza dentaria. En vez de nombrar incisivo, central, superior, derecho, permanente, se le da un código. 1.1, 1.2, 1.3. Entonces cada una de estas piezas va a tener un código para saber si pertenece al lado derecho, al lado izquierdo, superior o inferior. Entonces la codificación para el lado derecho superior es el 1 y la pieza va del 1 al 8. 1, 2 lateral, 3 canino, 4 primer premolar, así. Ustedes van a determinar como 1, 1, 1, 2, etc. En el lado izquierdo superior es el 2 y las piezas continúan del 1 al 8. En el lado inferior, ¿no? Entonces es el número 3. Y en el lado inferior derecho, terminamos ahí, va a ser el número 4. Entonces, esas son las codificaciones de arcadas para permanentes. En cambio, para temporarios, desde el 5, 6, 7 y 8. Y solamente números del 1 al 5. El 1 va a ser central, 2 lateral, 3 canino, 4 primer molar y 5 segundo molar. Más que todo eso rápido les tengo que hablar, porque eso ya van a ir llevando ustedes.
Entonces es una nomenclatura para codificar una pieza dentaria, para determinar si es superior, si es inferior, si es izquierdo, si es derecho, que eso es lo que sabemos. Pero como ya tienen que saber desde ahora como normativa, 20 piezas temporarias, 32 piezas permanentes. En una arcada 16, ¿no? 10 temporales, 16 permanentes. En una hemiarcada tendríamos que decir que tiene 8 piezas permanentes y 5 piezas temporales. Y obviamente saber qué grupos dentarios tenemos, ¿no? Eso es lo más lógico que tenemos. Ahora, anatómicamente, ya nos interesa acá, estamos viendo la inervación. La inervación a nivel de lo que es la arcada superior, con las piezas dentarias superiores, aquí están viendo una hemiarcada, entonces tiene que haber 8 piezas permanentes, tanto tercer molar, incisivo central, tanto superiores como inferiores. Entonces el nervio que corresponde va a ser el nervio maxilar o maxilar superior. Si ustedes recuerdan, entra por el agujero redondo mayor, ¿no? A nivel del agujero redondo mayor va a dividir sus ramas colaterales y luego cambia a nervio infraorbitario. ¿Ven? Entonces este nervio con una rama colateral da los nervios alveolares o dentarios, que entran por la tuberosidad del maxilar. Si ustedes recuerdan, el dentario posterior. Este dentario posterior o alveolar posterior va a ingresar para dar inervación al tercero, al segundo y al primer molar. Cuando cambia de nombre infraorbitario, entra por el canal, luego se vuelve conducto y antes de salir, es decir, por el espesor del hueso, va a dar el alveolar medio y milímetros antes de salir por el agujero infraorbitario, el alveolar anterior, ¿no? Entonces, el alveolar medio, dentario medio, inerva los premolares y el alveolar anterior al incisivo central, lateral y el canino. Y aquí hay una variación anatómica, ¿no? A veces no existe el alveolar medio. Entonces, un plexo nervioso entre el alveolar anterior y posterior hace que se unan y de esa unión van a salir la inervación para los premolares. Esa es la característica. Ahora, para lo que es la arcada inferior o los dientes de la mandíbula, tenemos al nervio dental inferior o alveolar inferior. Si ustedes recuerdan, ingresa por la cara interna de la rama ascendente, donde está el agujero, protegido por la língula mandibular o espina de Spix, que para hacer una anestesia ahí tenemos que llegar para hacer todo o anestesiar en todo caso, ¿no? Entonces ingresamos, va por dentro del hueso y va a dar inervación al tercer molar, al segundo molar, al primer molar, al segundo premolar y al primer premolar. Por lo tanto, en la arcada inferior hablamos de grupo dentario anterior y posterior por la inervación. En cambio, en el superior hablamos de grupo dentario anterior, medio y posterior. Entonces, la inervación de los anteriores, vale decir, del central, lateral y el canino, entonces está dado a través de este nervio que se llama el nervio incisivo. Entonces, el nervio dentario inferior llega hasta el agujero mentoniano y sale como nervio mentoniano para dar sensibilidad a la parte del mentón y continúa como nervio incisivo para ese nervio que tomar en cuenta. Entonces ya una vez que ha habido la irrigación, encontramos ahora lo que es la cavidad bucal propiamente dicha. Como les decía, ¿no? Internamente a las piezas encontramos esta cavidad bucal, que está reflejado en la pared superior o techo. La pared inferior, miren, solamente el límite sería la parte de lo que es el borde de la mandíbula. En realidad a nivel inferior no hay estructura ósea. Aquí va a estar la lengua, la musculatura del piso de la lengua, que es el miloideo, ¿no? A nivel anterior serían las caras palatinas o linguales de las piezas dentarias y a nivel posterior sería este espacio.
este espacio es el istmo de las fauces, el cual comunica la cavidad bucal propiamente dicha con la faringe, en este caso la oro, también llamada bucofaringe. Bien, entonces empezamos analizando lo que es el techo, o también llamado la pared superior de la cavidad bucal. Está formada por lo que es el paladar óseo y bueno, el paladar mucoso. Si ustedes recuerdan, el paladar óseo está formado por las apófisis palatinas del maxilar y las láminas horizontales del palatino, donde al articularse encontramos esta sutura que se llama la sutura crucial o cruciforme, donde anteriormente en el plano medio encontramos el agujero incisivo, y hacia atrás, cerca al borde posterior de la lámina horizontal, encontramos los agujeros mayores y los accesorios o menores. Cuando se articulan las cuatro piezas, bueno, la sutura crucial, ¿no? El punto crucial o cruciforme que se denomina acá, y en los bordes posteriores de las láminas forman la espina nasal posterior, ¿no? Entonces esa es una característica. No se olviden que el borde posterior no se articula, sino sirve de inserción para la aponeurosis de los músculos del paladar, ¿no? Ya entonces esto revestido por mucosa, hablamos de un paladar mucoso duro y uno blando. Entonces el duro que normalmente abarca hasta la cara distal del segundo premolar, pues se puede prolongar, y luego empieza el paladar blando o velo del paladar. En el paladar mucoso duro encontramos una estructura que protege al agujero incisivo, que se llama la papila, la carúncula palatina o incisiva, ¿no? Entonces obviamente que es muy vascularizada e inervada, ¿no? Entonces por lo tanto es muy delicada. Presenta un relieve que es dependiendo también la característica racial, inclusive el sexo. Normalmente es más voluminoso en el varón, menos voluminoso en la mujer, que no es nada más que la representación de esta sutura, la interpalatina, ¿no? O intermaxilar, y la interpalatina, que puede prolongarse hasta el velo del paladar, ¿no? Entonces tenemos ahí, eso se llama el rafe palatino, y a ambos lados tenemos las rugas o arrugas palatinas, que también es como nuestras huellas dactilares, nuestros surcos labiales, son únicas en cada persona, y a través de estas arrugas podemos identificar a un sujeto. En la parte forense también se hace, ¿no?, este tipo de identificación. Hacia posterior ya encontramos el paladar blando, llamado el velo del paladar, ¿no? Entonces, que va a estar prolongándose con esta porción que va a ser la úvula, la campanilla, ¿no?, que va a ser el límite superior también de lo que es el istmo de las fauces. Bien, eso sobre el paladar. Entonces hablamos de la inervación. A nivel de las irrigaciones está la arteria palatina, ¿no? Entonces mayor, la arteria palatina menor o accesoria, que van a ser o van a ir juntamente con los nervios, ¿no? El nervio incisivo para un naso palatino, el nervio palatino mayor por el agujero o conducto palatino posterior o mayor, y el nervio palatino menor, que van por los accesorios. También ramos de lo que es el nervio trigémino, ya vamos a analizar esa parte, y obviamente parte de las arterias, ¿no?, que están correspondiendo a la cavidad bucal. Bien, hablando del piso, entonces nos encontramos con este órgano muscular mucoso. Está formado por 17 músculos, ¿no? Dentro de su estructura presenta la parte del dorso que están viendo acá, el surco medio, que abarca hasta lo que es el agujero ciego, ahí, y ahí se puede ver la B lingual. Esta es la B lingual, y posterior a eso se encuentran las amígdalas linguales, que esta es la base de la lengua, y el límite inferior del istmo de las fauces. Entonces estos mamelones que están viendo ustedes se llaman las amígdalas linguales, ¿no?, que junto con los otros amígdalas que ya vamos a ir viendo forman el anillo linfático de Waldeyer, ¿no? Entonces, de protección inclusive. Entonces ahí pueden ver por delante de la B lingual
se encuentran las papilas más grandes que se llaman las circunvaladas o caliciformes. Este órgano interviene en lo que es la masticación, la deglución, la fonación, la succión y el gusto. Por lo tanto, vamos a encontrar papilas con músculos gustativos, los cuales van a captar diferentes sabores. Esa es la característica, ¿no? Por estar inervado por un extenso número o grupo muscular, es un órgano móvil, obviamente, ¿no? Y que están relacionados con pilares también, que van a ser los pilares, ¿no? A través de musculatura, ¿no? Que ya vamos a ir viendo y formando la fosa amigdalina, ¿no? Hay una amígdala palatina, ¿no? Que se encuentra aquí a nivel de lo que es la base, en todo caso, ¿no? Y fíjense, la base se une también a un cartílago de la laringe. Este se llama la epiglotis, o el cartílago epiglótico. Este tiene la característica de cerrarse y abrirse. Se cierra tapando lo que es la laringe para que el bolo alimenticio vaya hacia la faringe y luego de ahí el esófago. Y se abre para que nosotros podamos introducir aire y a través de la fonación